Ok, chicos, entonces ya estamos grabando lo que corresponde al día de hoy. Eh, Recuerden que siempre, bueno, no sé hoy, ¿verdad? Pero normalmente al final de la tarde o a inicios del día siguiente, yo les voy a colocar el enlace del video, que recuerden que yo no lo subo por aquí, sino que lo subo al canal de YouTube. Entonces, básicamente lo que hago por acá es publicarles ese enlace para que ustedes tengan acceso a él para que puedan trabajar durante la semana. Ok, entonces hoy estamos en semana 3. De estas 3 semanas, pues evidentemente gastamos un par de semanitas haciendo el primer avance, que era un avance que reorganicé, ¿verdad? A partir de la experiencia del semestre pasado y de semestres anteriores, bueno, pero sobre todo del semestre anterior con la modalidad esta virtual. Eh, Básicamente lo que hice fue una reorganización un poco de los diferentes avances que ustedes tienen que hacer. Y bueno, el primer avance quedó así de largo, como ustedes ya lo vieron. Tal vez no tan largo, pero bueno, comparativamente con otras cosas que vamos a hacer, pues sí, es un poquitico más largo y evidentemente por eso les di un par de semanas de tiempo para trabajarlo. Ok, la otra razón también por la cual les di un par de semanas para trabajarlo, porque al estarlo haciendo en parejas, perfectamente pudieron haberlo solucionado en una sola semana. La idea de haberles dado también un par de semanas es que ustedes se sienten y que sientan el curso, ¿verdad? Desde el puro principio y que no empecemos ahí como medio que estamos calentando y a la mitad del semestre ya empezar a sentir, sí, que el ácido del curso, no. O sea, les di un par de semanas para que se sienten, para que vean la parte práctica de las herramientas, para que ustedes también con las revisiones que hicimos la semana anterior y los que han estado haciendo revisiones ahí esporádicamente fuera de la consulta normal, pues para que ustedes también sientan de que realmente, eh, digamos que el curso no se trata de las herramientas como tal, porque yo doy por sentado el hecho de que ustedes conocen absolutamente todas las herramientas de trabajo que vamos a utilizar por acá. Entonces la herramienta no me importa tanto como sí las conclusiones a las cuales ustedes lleguen en función de esa herramienta. Eso es lo que es realmente importante y espero evidentemente que eso es lo que hayan, digamos que podido percibir durante estas 2 semanas de trabajo. ¿Ok? Y esta va a ser la dinámica de todo el curso en realidad. O sea, no podría hablarles de herramientas de análisis y de investigación. No podría hablarles de cosas así particulares como las tablas que ustedes utilizaron o las líneas cronológicas o el análisis perceptual que vamos a hacer más adelante o los análisis ergonómicos. O sea, no tiene tanto que ver con eso, sino que evidentemente tiene que ver con la finalidad de cada una de esas cosas dentro del desarrollo del proyecto, ¿verdad? Y como les digo, pues hay algunos avances que van a ser un poquito más extensos que otros. El avance de la próxima semana lo que vamos a trabajar durante esta semana va a ser un avance de una semana únicamente, ¿verdad? Entonces lo que ustedes tienen que trabajar lo que les voy a dejar el día de hoy, tienen que entregarlo a la próxima semana y probablemente así nos vayamos a ir un par de semanitas, probablemente en algún momento vamos a cambiar un poco la dinámica también de las entregas de esto, que por ahí ustedes me preguntaron y pues bueno, por ahí les contesté y si aún tienen la duda, la idea de los avances es que ustedes trabajen. Recuerden que en la última clase, que fue la primera, la inicial, habíamos quedado de que requeríamos de una bitácora de trabajo, ¿verdad? Y que normalmente esta bitácora de trabajo, eh, cuando estamos digamos que en clases normales o en una normalidad normal, ¿verdad? La bitácora de trabajo pues es básicamente un cuaderno de bocetos en donde ustedes llevan básicamente el control de todo el curso, desde lo que nosotros estamos apuntando en clase hasta los avances que ustedes hacen, incluyendo las correcciones de absolutamente todas las fases y de absolutamente todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? La única diferencia que nosotros vamos a tener o sea, que yo voy a recoger o que yo voy a tener, o que ustedes van a tener de experiencia respecto al modelo presencial,
es que no vamos a tener los apuntes de clase porque los apuntes de clase son básicamente estas cosas que están quedando en video, ¿verdad? Déjenme un segundo para apagar el WhatsApp, que no quiero interrupciones ya. Este, les decía que la única diferencia es que, pues, evidentemente las clases no van a quedar ahí registradas en la bitácora porque las clases, pues, claramente son estos videos y ahí están. Y me parece incluso mucho mejor porque tienen acceso a ellas cada vez que ustedes necesiten o que tengan una duda para que la consulta, pues, evidentemente sea muchísimo más eficiente, ¿verdad? Y no que pregunten cosas que vimos en la clase y que se les olvidaron o que no asistieron. Ahí tienen los videos, ¿verdad? Para que los revisen para adelante y para atrás las veces que sean necesarios. ¿Ok? Les comentaba de las herramientas que no solamente son estas herramientas de análisis que uno puede verlas como medio aburridas, ¿verdad? Que bueno, o sea, como les comentaba ahora hace un rato, no se trata de la herramienta como tal, sino que se trata de lo que ustedes hacen con la herramienta para solucionar el trabajo. Y eso incluye dibujos, y eso incluye modelado, y eso incluye simulaciones, y validaciones, y matrices de toma de decisión, todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Habrá algunas cuestiones en donde por las características del curso debamos darle un tinte ahí especial y pues evidentemente ahí yo les haré la observación, sobre todo en la parte perceptual, ¿verdad? Pero en el resto es básicamente eh, conocimiento adquirido y conocimiento implementado aquí en el curso. ¿Ok? Entonces, la idea de estas 2 semanas era eso. La idea de estas 2 semanas era que ustedes tuvieran este acercamiento a herramientas que son, yo podría decir que ni siquiera son tanto herramientas de diseño, ¿verdad? A menos de que usted haya hecho una línea cronológica, pero si usted hizo tablas y hizo no sé, mapas conceptuales o la herramienta que usted haya utilizado para analizar y para sintetizar la información, son herramientas que se utilizan desde que uno está en el cole, ¿verdad? Y como les digo, no se trata, como les dije en las revisiones, no se trata de la herramienta como tal, sino que se trata del contenido y de lo que usted construye a partir de ellas. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea del curso y así es como vamos a trabajar hasta el final, ¿verdad? O sea, no nos vamos a detener a la herramienta, no le vamos a dar énfasis a eso. Yo no le voy a calificar si usted hizo bien o mal la tabla, o sea, si usted la hizo y está bien, pero a mí lo que me interesa es lo que usted obtuvo de ella o si usted hizo bien el análisis perceptual y utilizó bien las herramientas. Si las utilizó bien, pues felicidades, entendió lo que tenía que entender en el curso, pero lo importante es extraer la esencia de esas herramientas para la finalidad que tenemos, que es resolver el trabajo que tenemos en las manos, que es el trabajo del secador. ¿Ok? No pueden perder de vista eso a lo largo de las 16 semanas. Y como les decía el primer día de clases, esa es la parte complicada del curso porque yo hasta el momento, hasta el día de hoy, no había visto, ¿verdad? Porque evidentemente los cursos no lo requieren, los cursos anteriores yo no había visto esa practicidad que tienen las herramientas para solucionar un problema de diseño. Y a partir de este curso eso es así. En cada uno de los cursos de talleres esa es la forma en cómo ustedes deben de abordar los problemas que se les planteen y pues evidentemente conforme ustedes avancen, pues algunos profes les irán a dar un poco más de herramientas para que ustedes tengan un poco más de conocimientos al final de los 4 o 5 cursos, talleres de diseño de producto que van a llevar. ¿Ok? Pendientes que ustedes tengan conmigo, que es un poco lo que les estaba comentando de la bitácora, es el avance del día de hoy. Ahí les publiqué cuál es la dinámica, ¿verdad? O sea, ustedes tienen su bitácora en el formato que ustedes hayan definido. Y básicamente ahí ustedes lo que ponen es el contenido, es decir, vean que todas las semanas yo les voy a dar a ustedes los datos, es decir, habíamos quedado que durante 5 o 6 semanas aproximadamente, si la memoria no me falla, no nos íbamos a pasar de fase. Estamos trabajando en fases 1 y 2 del proceso proyectual. ¿Ok? Esta semana estamos exactamente igual, vamos a trabajar fases 1 y 2 del proceso proyectual. Con la tranquilidad para ustedes que la fase 1 siempre se las voy a dar yo. ¿Ok? Fase 1 que es datos. Recuerden que el punto de partida es la necesidad. Recuerden que esa necesidad es el encargo del cliente y recuerden que el cliente normalmente porta ciertas características que debe de contener la necesidad, como son el usuario
o la tecnología, o el material, o el contexto en donde se inserta, o características de este tipo. Para el caso de nosotros, la necesidad es la reconfiguración de un secador de cabello y algunas características que este tiene es que se respeten los procesos de manufactura estándar, que los materiales, o sea, que el material con el cual se va a fabricar la carcasa debe ser el mismo o se puede hacer un aporte siempre y cuando se valide su valor dentro de la propuesta de diseño. Se debe de validar el funcionamiento y se debe de validar a partir de elementos o de componentes internos estándar, ¿verdad? Y además tiene aquel componente que es de carácter conmemorativo, el cual debe de reflejar de ciertas características estéticas, cierto lenguaje estético de un producto que no necesariamente tiene que ver con un producto de belleza. ¿Ok? Entonces esas son como las características y a partir de eso, pues evidentemente uno empieza a construir datos y empieza a llenar de información esos datos. Y para el caso de diseño 1, los datos se los estoy dando yo en cada una de las guías de avance. ¿Ok? Entonces los datos o el primer grupo de datos era estado del arte y núcleo técnico. Obviamente cada uno de ellos con sus características y sus puntos A, B y C que ustedes debían de hacer. ¿Ok? Yo simplemente les digo, ok, investigue esto, investigue el estado del arte para ir de lo general a lo particular, digamos, en el producto como tal. Y es un poco como vamos a ir trabajando. Y las 2 semanas anteriores, pues trabajamos eso, la generalidad del producto, el antecedente, dónde se originó, quién lo hizo, modificaciones que ha tenido, etcétera, todo lo que ustedes encontraron, ¿verdad? Y luego el núcleo técnico partido en tres, lo que son los componentes, lo que es la relación forma y función y lo que es el principio físico, que al final las tres cosas conviven en una sola cosa, que es la función para la cual el objeto está hecho. Cada una de ellas con sus diferentes conclusiones. ¿Ok? Para la próxima semana igual, o sea, aunque avanzamos una semanita más, aunque la próxima semana el avance ya vamos a estar en semana 4, es decir, en la cuarta parte del semestre, ¿verdad? Semana 4. No nos vamos a mover de fases, es decir, vamos a seguir trabajando fases 1 y 2. Entonces no nos vamos a mover del proceso proyectual, es decir, no vamos a meterle nada nuevo porque lo que corresponde lo vimos hace 2 semanas, que era la característica que tienen básicamente estas dos fases, ¿verdad? Y hasta el momento en donde nosotros nos movamos de fase, pues vamos a meterle un poquitico a lo que es el proceso proyectual y a las fases hacia las cuales nosotros nos estamos moviendo. Ok, entonces la idea de la clase de hoy es pues ver el avance que corresponde para la próxima semana, tantear un poco el terreno en donde estoy yo, o sea, respecto a lo que ustedes conocen, ¿verdad? Para saber qué esperar de ustedes, para ver qué conocimiento es el que tienen y evidentemente aclarar dudas para que ustedes sepan qué es lo que yo espero de este avance, que me parece que en la guía está lo suficientemente claro como para que ustedes no se pierdan. ¿Ok? Dame un segundo, muchachos. Ok, entonces, del avance que ustedes deben de entregar el día de hoy, ando como medio disperso con los temas, el asunto de la bitácora y lo que les comenté en las publicaciones que alguien preguntó por ahí. Tienen todo el día para entregar el avance, ¿verdad? Es un único, o sea, es un avance por pareja, no tienen que entregarme dos cosas porque estamos trabajando en parejas esto, a menos de que usted haya decidido trabajarlo individualmente, que me parece que en este grupo no es el caso, me parece que todo el mundo tiene su pareja y hay un grupo de 3, ¿ok? Y ahí estaríamos los 15. Entonces, la idea es, usted no tiene que guindarlo en ninguna parte, no tiene que colgarlo en el Tech Digital, no tiene que colgarlo en una carpeta aquí en Teams, usted simplemente tiene su avance listo y durante el día de hoy usted me lo entrega. Ya yo vi que algunos me lo entregaron, no he descargado correos todavía, ya ustedes saben cómo funciono yo, que en el momento que yo descargue el avance les voy a poner un correo de recibido, pues para que ustedes también sepan de que me llegó y que en algún momento van a recibir una nota, ¿verdad? Y la nota, vamos a funcionar diferente que en comunicación visual. La nota yo se las voy a guindar, es así en el Tech Digital y por ahí es por donde lo vamos a manejar, ¿verdad? Entonces, del Tech Digital les voy a mandar una notificación que ya las notas están ahí, y ustedes se meten y pues evidentemente verán la nota de cada uno.
Y pues evidentemente el correo o la noticia que les ponga en el Take Digital la duplicaré también por acá, pues para que ustedes tengan todos los medios necesarios para que se enteren de que ya las notas están ahí. Normalmente, bueno, solo las primeras semanas en donde ustedes tienen que entregarme avances, normalmente ahí es un poquito más lento el proceso porque tengo que sentarme y revisar avances y hacer observaciones y todo lo que eso implica, ¿verdad? Este, pero después de cierto momento, cuando ustedes tengan que exponer sus hallazgos aquí mismo en la clase, básicamente ustedes exponen sus hallazgos, yo les hago las observaciones, ustedes anotan esas observaciones, hacen las correcciones del caso y yo de una vez les pongo una nota y probablemente al final de la tarde ya eso esté listo. Entonces no vamos a tener tanto problema de esperar la nota, porque el mismo día o al día siguiente eso ya va a estar listo. Obviamente cuando estemos en esa dinámica, ustedes van a tener que estar súper atentos, ¿verdad? Porque las observaciones de las notas son básicamente los comentarios que yo les doy en la clase, ¿verdad? Entonces, si usted me pregunta una semana después por qué tengo esa nota, y yo le voy a mandar a que revise el video, ¿verdad? Porque ahí está, porque probablemente se me va a haber olvidado, porque tengo que revisar un montón de cosas, ¿verdad? Y difícilmente me vaya a acordar exactamente de qué fue lo que le dije y con qué palabras, ¿verdad? Entonces ahí sí les pido que cuando sea esa dinámica, ustedes estén atentos a las observaciones, ¿ok? Entonces, recapitulando un poco de lo que ustedes deben de entregar hoy, ¿verdad? Básicamente tenemos dos cosas con esto, lo que les comentaba, estado del arte y núcleo técnico, ¿ok? Del estado del arte, que eran cosas que ustedes debían de concluir, y esto es como una sumatoria de observaciones y de cosas que vi de los dos grupos durante estas 2 semanas. ¿Ok? Entonces, estado del arte. Algunos de ustedes hicieron tablas, algunos de ustedes hicieron líneas cronológicas, algunos de ustedes simplemente lo que hicieron fue anotar algunas características, algunos combinaron una tabla con una línea cronológica, en la tabla pusieron un poco más de información y en la línea cronológica un poquito más de información gráfica. Denme un segundo, chicos. Ok, muchachos, entonces les decía que muchos de ustedes utilizaron herramientas como esas, ¿verdad? Y lo que les decía a ustedes en las en las revisiones, que ustedes me decían, profe, es que usted me puso que utilizara esta herramienta, pero yo me acuerdo que con el profe Luis Carlos, él nos ponía a hacer una tabla que se llamaba una tabla de síntesis y que ahí vamos a poner así como los mínimos comunes y que estos mínimos comunes eran así como para anotar las características esenciales o la síntesis de lo que yo obtuve. ¿Ok? Recuerden que yo les dije el primer día de clases que aquí la actividad, o sea, la actitud proactiva de ustedes es súper importante. Entonces yo les puse a ustedes ahí y siempre tengan eso presente que yo les voy a poner herramientas básicas. Si ustedes conocen algunas otras herramientas de análisis con la cual ustedes van a llegar al mismo punto, háganlo con toda libertad del mundo, porque como les dije al principio, a mí no me importa la herramienta, sino que a mí lo que me importa es la conclusión a la cual usted llegó. ¿Verdad? No me importa si la herramienta es algo básico, si la herramienta es algo un poquitico más complejo, si usted llega exactamente al mismo punto y la información que le queda a usted, y no me pregunten a mí, profe, es que usted qué es lo que espera ver, mucho o poquito texto, o sea, yo no espero ver, o sea, yo lo que espero ver son las conclusiones, ¿verdad? O sea, el proyecto ya yo me lo sé de memoria. Yo podría decirles qué sí le sirve y qué no le sirve desde ya. Pero no se trata de eso, se trata de que ustedes vayan armando su propia información y vayan armando sus propios proyectos y vayan entendiendo la dinámica del proceso proyectual, la dinámica de las herramientas, la dinámica de las conclusiones dentro del proyecto, la función práctica que tienen las herramientas. Todo esto es importante, ¿verdad? O sea, yo no voy a estar de sapo diciéndoles qué funciona y qué no funciona porque ya yo sé qué funciona y qué no funciona y no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, en todo lo que ustedes puedan, entre comillas, innovar desde el punto de vista de herramientas, siéntanse en total libertad de hacer.
Ok, entonces de la línea temporal les decía que la mayoría de las conclusiones, y esto sí es súper importante que ustedes lo vean, ¿verdad? Y que lo complementen. No voy a hablar de un caso en particular y algunos tendrán un poco más y algunos tendrán un poquitillo menos. Si tienen un poco menos, pues, o si las conclusiones no andan por este sentido, pues evidentemente sería muy bueno que ustedes verifiquen qué fue lo que hicieron y complementen. O sea, el proceso proyectual se trata de complementar las cosas que ustedes no hicieron bien, porque al final eso tiene una incidencia en el resultado final del producto. Entonces, la parte de antecedente, que es lo más básico. ¿Verdad? Uno podría decir, bueno, pero es que ¿qué conclusión voy a sacar yo de algo que es, digamos, histórico, algo que es básico? Bueno, puedo sacar muchísima información. Recuerden que en las guías yo les ponía a ustedes una cuestión ahí que decía, determine, o sea, a partir de la investigación, a partir de los resultados que usted encuentre, usted puede determinar un campo de acción para trabajar. ¿Ok? Entonces, en la línea del tiempo, sea como sea la herramienta que ustedes hayan utilizado, normalmente las líneas temporales, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para ver la evolución de algo en el tiempo, para ver acontecimientos que han ocurrido en determinado momento y ver la importancia que tienen en ese punto en particular, ¿verdad? Recuerden la línea cronológica que hicimos el semestre pasado de las abejas, que algunos también la hicieron. Aquí yo tengo versiones de estudiantes no del semestre anterior, sino de otras veces que probablemente hicieron el mismo proyecto. O sea, no se trata, obviamente en infografía se trataba de resolver la línea del tiempo como tal, pero también se trataba de colocar información que era importante para entender cómo era la vida de las abejas dentro del panal y cómo evolucionan sus tareas dentro de la vida útil que tiene cada una de ellas. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí no son abejas, aquí lo que estamos viendo es ¿cómo se llama? El objeto como tal, entendiendo la generalidad que tiene, que es el antecedente. Ok, entonces aquí ustedes pudieron encontrar cosas como, por ejemplo, evolución en tamaño, y ustedes pudieron haberlo categorizado, ¿verdad? Ha habido una evolución en cuanto al tamaño del objeto, en donde las primeras versiones eran versiones de salón y eran versiones enormes, ¿verdad? Y con el transcurso del tiempo ha venido evolucionando y se ha venido haciendo un poco más pequeño, ¿verdad? Un poco más manejable, evidentemente también a partir del momento en que esto se comercializa y a partir del momento en que esto deja de ser un producto exclusivamente de salón y pasa a ser un producto del hogar también, que satisface necesidades en la casa. ¿Ok? Entonces ha habido una evolución en cuanto al tamaño. Claramente también ha habido una evolución en cuanto a los materiales. Si ustedes pudieron ver la línea del tiempo, normalmente las secadoras tenían materiales que no eran, o en su momento tal vez eran los más adecuados, pero no eran los más seguros, ¿verdad? Entonces podíamos encontrarnos agarraderas que eran de madera, cuerpo del secador que eran de metal, y si estamos trabajando con un cuerpo que tiene metal, que tiene interacción con la persona directa, ¿verdad? Y que internamente tiene componentes electrónicos, pues evidentemente se vuelve un producto súper inseguro, ¿verdad? Entonces empezamos con materiales y además de, sin mencionar lo pesado que se vuelve, lo cansado y lo tedioso de la tarea, etcétera, ¿verdad? Entonces ha habido una evolución también en cuanto al material. Empezamos con materiales que tienen estas características y llegamos a materiales que son súper livianos, que optimizan el proceso productivo, que aíslan el calor, que no transmiten electricidad, que, etcétera. Todas las características que los materiales de ahora tienen. Entonces ha habido una evolución en cuanto a los materiales. Ha habido una evolución también desde el punto de vista de los componentes que han hecho la tarea más eficiente, ¿verdad? Probablemente las primeras versiones de secadoras, probablemente por la poquita cantidad de potencia y los componentes tan malos que tenían, pues probablemente la tarea me llevaba un poco más de tiempo de lo que me lleva ahora. Ahora tenemos componentes que son más pequeños, que son más eficientes energéticamente y que son más eficientes desde el punto de vista de potencia, por tanto hacen la tarea más corta. ¿Ok? Entonces, por ahí andan las conclusiones que ustedes debieron haber sacado de la línea del tiempo, ¿verdad? Y son conclusiones que no parecen tan importantes, pero son conclusiones al fin. ¿Ok? Ayer en una consulta veíamos la línea del tiempo y veíamos que desde el punto de vista formal, ¿verdad? Si ustedes analizan en materiales, si ustedes analizan en tecnología, si ustedes analizan en tamaño, si analizan incluso en proceso, ha sufrido cambios, ahí llevamos 4. Si analizamos la forma, y ustedes ven la línea del tiempo, ustedes pueden darse cuenta que hace 100 años la forma no se toca, o sea, hace 100 años la forma del secador era exactamente igual. Y eso puede ser una conclusión
que no sea tan importante al día de hoy que ustedes tienen que entregar ese avance. ¿Ok? Pero esa es una luz que se enciende. Es decir, si al día de hoy ha habido modificaciones en materiales, ha habido modificaciones en componentes, es decir, en tecnología, ha habido modificaciones en cuanto a que era lo otro que les decía, en cuanto al tamaño, ¿verdad? Tal vez no sean elementos que yo deba de tocar porque tal vez son elementos que sí funcionan y vean que de hecho parte del enunciado que tiene el trabajo es que usted debe trabajar con componentes estándar, por tanto no tenemos que meternos a investigar de qué manera optimizamos la tarea desde el punto de vista de los componentes, sino más bien de qué manera optimizamos la tarea desde el punto de vista de la interacción. Hay diferentes maneras de optimizar, ¿ok? Entonces, componentes si están funcionando bien al día de hoy no los voy a tocar, simplemente debo de entenderlos, saber qué hay, qué existe e implementar. ¿Verdad? Desde el punto de vista de materiales exactamente igual, no nos vamos a meter en el rollo de investigar materiales, ni de proponer procesos nuevos, ni de proponer materiales nuevos que sean, no sé, más resistentes de lo que hay ahora, más eficientes en cuanto a no sé, a la transmisión de calor hacia el exterior, etcétera. O sea, yo estoy inventando, ¿verdad? Y no nos vamos a meter en ese rollo, ¿verdad? Pero en el momento que yo veo que hace 100 años la parte formal, la parte topológica del producto no se ha tocado, yo podría decir, bueno, eso eventualmente podría ser algo en donde yo podría meterme. Como les digo, ¿verdad? Al día de hoy no pareciera ser información relevante, simplemente es información que está ahí. Al igual que la información desde el punto de vista de en qué ha evolucionado, desde el punto de vista de en qué no ha evolucionado, es simplemente una conclusión a la cual yo llegué. ¿Ok? Y eso es como lo esencial de esta primera parte del antecedente. A grandes rasgos, evidentemente. O sea, todo el contenido y toda la conclusión, el detalle fino de cada una de esas cosas, evidentemente cada uno de ustedes lo manejará más o menos, ¿verdad? Un poquito más de cosas, un poquito menos de cosas. Tal vez un poquito menos de cosas no es lo esperable, sino hacer que esto crezca un poco más. ¿Ok? Para que sea, pues evidentemente, mejor lo que ustedes van a tener como resultado final y mejor sobre todo el entendimiento del producto. Pero, o sea, recuerde que con entenderlo, o sea, ustedes pueden verlo como algo tonto, pero es que si ustedes no entienden el objeto, si ustedes no entienden en lo que están metidos, difícilmente van a poder llegar a una solución. Yo necesito entender lo básico de esto, siempre en cualquier proyecto. Ok, esto con respecto a la primera parte. Respecto a la segunda parte, el núcleo técnico lo teníamos dividido en tres. Ok, lo primero que era partes, y esto es muy así como análisis de producto y pensamiento gráfico. ¿Verdad? Es que usted analice el objeto, investigue, vea cuántas partes tiene internamente, cuántas partes tiene externamente, cómo se llaman, qué función tienen dentro del secador. Ya, o sea, es eso, ¿verdad? Es conocer técnicamente en qué estoy metido yo. ¿Por qué? Primero, porque tengo que conocerlo. Segundo, porque es una característica que tiene el encargo, es decir, yo tengo que ponerle los componentes internos mínimos. Ahora, con esto no se trata de meterme en el detalle del motor y de la potencia y cómo está construido y el abanico, no se trata de eso. Se trata simplemente que ustedes entiendan de que hay X cantidad de componentes que tienen X dimensión, X morfología y que cumplen una función dentro del objeto que al final hacen que la tarea se lleve a cabo, que es quitarle la humedad del cabello al usuario. ¿Ok? Yo podría pensar que eso, de que voy a concluir yo de un análisis gráfico analítico en donde básicamente el análisis es una conclusión en sí misma, es decir, que voy a concluir yo de saber que hay un elemento que se llama interruptor y un elemento que se llama cable y un elemento que se llama termostato y abanico, motor, resistencia, mica, etcétera. O sea, ¿qué conclusión hay no, hay en eso? Tal vez, como les digo, el avance, ¿cómo se llama? El análisis sea una conclusión en sí misma, ¿verdad? Pero recuerden que el núcleo técnico no es solamente eso, el núcleo técnico tiene otras dos partes. Una parte que es, digamos, entender la relación forma y función que tiene el objeto y también entender si detrás de todo esto hay algún principio físico y entender al final la sumatoria de las cosas, ¿verdad? Entender al final si es que el objeto tiene esta forma por los componentes o si los componentes a propósito tienen esa forma que da como resultado la morfología de la carcasa que tiene el objeto que responde al principio físico involucrado que está detrás de esto, que sí existe un principio físico para esto.
¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes deben de cuestionarse y esa es a la conclusión a la cual ustedes deben de llegar. ¿Verdad? Entonces, si vemos el componente como tal, de saberme los nombres y eso, obviamente es importante, pero ¿qué podría concluir yo de eso? Nada. Porque el análisis, como les digo, es una conclusión en sí misma. Ahora, si ustedes van un poco más allá y ven la relación forma y función y ustedes se dan cuenta, bueno, tiene una entrada, el principio básico de esto es, entra aire frío y sale aire caliente. Y el aire frío entra por un orificio que es más grande y sale por un orificio que es más pequeño. Ok, físicamente esto tiene alguna implicación, que sea más grande en un lado que otro, por supuesto. Esto hace que el aire salga con un poco de mayor velocidad, salga con un poco de mayor, y no sé si estoy diciéndolo bien, presión, ¿verdad? Sale más rápido y evidentemente eso está ayudado también por el motor y por el abanico que lo acelera y hace que esto salga más rápido, por tanto hace que la tarea en vez de durar 2 horas, dure 15 minutos yo secándome el cabello. Ok, entonces, bueno, ustedes saben que tienen X cantidad de cosas, saben que tienen dos entradas o dos orificios, uno de entrada y uno de salida, y que normalmente el de entrada es más grande que el de salida. ¿Ok? Y ustedes podrían decir, bueno, lo que pasa es que es así porque claramente la resistencia es más pequeña que el abanico, pero ¿es por eso o los componentes están construidos a propósito en función al principio de funcionamiento del objeto? Eso es lo que deben de cuestionarse, porque al final los componentes son componentes que también se construyen, es decir, no se generan espontáneamente, están diseñados, están pensados con ese tamaño, están pensados con esa distribución y con ese tamaño para dar como resultado la forma que tiene el secador, que eso debería tener una implicación en el funcionamiento. Entonces esto nos hace pensar en el principio físico que está ahí, esto es dinámica de fluidos, ¿verdad? Probablemente el principio que esté ahí sea Bernoulli, ¿verdad? Entonces probablemente si ustedes entienden el teorema o el principio de Bernoulli y ven la forma que tiene, entonces ustedes dicen, ah, por supuesto, o sea, son estos componentes porque tienen esta función, se acomodan de esta manera para generar estos espacios, para generar esta morfología en el objeto, para que capte mucho aire, para que salga el aire, para que el aire salga luego más rápidamente, obviamente con mayor velocidad, ¿verdad? Y para que se cumpla el principio de Bernoulli internamente. La otra característica que es, bueno, que no pueden existir ningún tipo o la menor cantidad de obstáculos entre el aire para que fluya de una manera más eficiente. Ese tipo de cosas son conclusiones, ¿verdad? Ahora, importante que ustedes noten que va a haber conclusiones que ustedes van a tener que implementar en el siguiente avance de la siguiente semana, pero hay conclusiones que ustedes las guardan ahí, las ponen en blanco y negro, las guardan ahí y son conclusiones que ustedes van a utilizar más adelante. Es decir, lo que yo les voy a poner a hacer acá no es simplemente porque a mí me parece muy chiva que ustedes tarden 2 semanas haciendo el brete, no, o sea, y es para joderlos, o sea, no es por eso. Absolutamente todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo en algún momento lo vamos a conectar en determinadas fases o en determinadas herramientas lo vamos a conectar. Entonces, esto que nosotros estamos concluyendo el núcleo técnico, eso es importante, no para lo que ustedes tienen que hacer la próxima semana, que es el análisis ergonómico. Probablemente ustedes digan, bueno, voy a hacer el análisis ergonómico, pero ¿y de qué me sirvió lo anterior? Bueno, para el análisis ergonómico no le sirvió, pero para posterior evidentemente le va a servir mucho. Entonces, esas conclusiones del núcleo técnico son importantes, ¿verdad? ¿Para qué o en qué momento? Cuando ustedes estén haciendo las alternativas, ¿verdad? Ustedes están sujetos evidentemente a todo este discurso del núcleo técnico. Es decir, yo tengo un ventilador que tiene cierta posición, que tiene cierto tamaño, que seguido de eso está pegado el motor, que seguido del motor está pegado la resistencia, que el motor y el abanico no es algo que yo pueda modificar tan fácilmente, pero que la resistencia es algo que sí yo eventualmente podría modificar, etcétera, ¿verdad? Sea además que la entrada del aire tiene que ser un poco más grande que la salida. Ustedes podrían medirlo en proporción. De hecho, ustedes pueden tomar un secador y ver en proporción qué tanto más grande es la entrada que la salida y ver si eso tiene una relación evidentemente con el principio. Y son cosas, son características morfológicas que tienen que ver con la función que ustedes van a tener que respetar y que van a tener que implementar en sus propuestas, ¿verdad? Entonces el punto es ese, el punto es que las conclusiones
siempre las vamos a implementar, en algunos casos las vamos a implementar inmediatamente en la siguiente herramienta o en el siguiente avance, y en algunos otros casos lo vamos a tener que guardar. ¿Ok? Entonces, un poco ese es el discurso de lo que ustedes tienen trabajado al día de hoy. Si lo hicieron de esa manera, perfecto. Si ustedes consideran que les hizo falta un poquitico, de ahí pues trabajen con la tranquilidad de que pueden siempre, por la dinámica, por la propia dinámica del proceso, pues evidentemente ustedes pueden corregir. Ahora, y aquí sí voy a ser claro, o sea, ustedes corrigen su trabajo, pero la nota no espera. Es decir, usted me entregó un avance hoy. Si de repente podría estar un poquitillo mejor, usted corríjalo y probablemente la nota será una, ¿verdad? Y listo, o sea, usted sigue adelante, ¿verdad? Si usted trabaja en todos los avances de la manera correcta, ¿verdad? Si hay algunas observaciones, tenga por seguro que aunque no se saque el 100, al final no va a tener problemas con el curso. Y no se trata del 100, se trata evidentemente de aprender otras cosas. ¿Ok? Yo sé que obviamente el número para ustedes es importante, pero muchas veces el número no dice absolutamente nada y no es tan importante, a menos que ustedes se queden, ¿verdad? Ok, entonces un poco eso es el discurso del día de hoy. Ahora, nos quedó por ahí picando el tema de la morfología, ¿verdad? Y la morfología se va a conectar de alguna manera, ustedes van a encontrar una conexión entre eso que ha pasado morfológicamente o topológicamente con el producto, que fue una de las conclusiones de la línea cronológica del antecedente, ¿verdad? Con lo que nosotros vamos a investigar para la próxima semana. Ahí hay una conexión y ustedes van a decir, ah, bueno, ok, o sea, que hay un problema, aquí en la línea cronológica también es evidente, o sea, hay evidencia de que no ha habido modificación, aquí estoy detectando un problema, entonces ese es mi campo de acción, ya yo sé en dónde es que tengo que meterme a modificar. ¿Verdad? O sea, el proyecto tiene, yo les comentaba, no me acuerdo qué grupo fue, si fue alguien de ustedes o si fue alguien de sus compañeros, el proyecto tiene un nombre, ¿verdad? Que se llama, ya les digo, se llama reconfiguración de la interfaz para un secador de cabello de uso unipersonal. ¿Ok? Entonces, el punto es que yo con ese nombre me estoy adelantando en el tiempo, ¿verdad? O sea, el nombre tal vez habría que pensarlo un poquitico más y simplemente el proyecto puede llamarse secador de cabello y que ustedes solitos lleguen a esas conclusiones. El asunto es que la justificación de ese nombre, la justificación del por qué nosotros vamos a hacer una propuesta de una nueva interfaz del secador de cabello en el caso de uso unipersonal, la justificación de ese nombre está en lo que ustedes van a hacer para la próxima semana, más la conclusión a la cual ustedes llegaron, ¿verdad? En la línea cronológica. Esas dos cosas justifican el nombre. Lo que pasa es que eso no es un problema de ustedes, eso es un error mío, probablemente, que les puse un nombre y estamos no forzando, pero estamos tratando de llegarle al por qué es que el proyecto se llama así, ¿verdad? Entonces, la próxima semana ustedes van a darse cuenta por qué es que el proyecto se llama así, porque la próxima semana vamos a encontrar problemas y serios, ¿verdad? En el producto, en el caso de uso que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, eso es como una recapitulación de las dos grandes cosas que nosotros tenemos. Ahora, tiene un tercer elemento, o cuarto, no me acuerdo cómo se llama, que tiene que ver con cerramientos y que tiene que ver con reforzamientos. ¿Ok? Eso nosotros también lo vamos a tomar y lo vamos a implementar más adelante, cuando nosotros estemos haciendo la propuesta. Es decir, cuando yo haga la propuesta y yo vea que estoy también sujeto al proceso de manufactura, el proceso de manufactura también me dice en cuántas partes se debe de cortar la carcasa para que sea producible, y al cortar la carcasa yo también tengo que pensar en cerramientos, ¿verdad? ¿Qué tipo de cerramientos son los que debe llevar y en dónde? Por tanto, en ese momento no me voy a poner a investigar, sino que ya yo lo investigué y sé que existen cerramientos que se llaman snap fit, sé que hay otros que son de tornillos, sé que hay otros que son de presión, sé que hay otros que son machiembrado, etcétera, los que ustedes hayan encontrado. Entonces ya yo eso lo conozco. Cuando yo haga mi propuesta, cuando yo esté modelando, ¿verdad? Pues evidentemente ahí yo voy a implementar todas estas cosas. Lo mismo que los reforzamientos. Yo sé que el grosor de la pared es una estrategia, yo sé que las nervaduras también son una estrategia, o las costillas también son una estrategia, que tienen ciertas características,
que algunas de ellas sirven para generar un poco de mayor resistencia, pero algunas otras también, o ellas mismas también sirven para ordenar los elementos internamente, como cables, etcétera, etcétera, etcétera. Es información que yo me llevo y que ya yo tengo ahí. Lo mismo que los botones, lo mismo que los cables, ¿verdad? Ustedes tienen una lista de botones con ventajas y desventajas. Cuando ustedes hagan su propuesta, no es cualquier botón el que va a tener, o sea, es un botón que en función a cómo yo lo agarre y en cómo yo estoy pensando que se va a interactuar con el objeto, el botón puede ser o de presionar, o de deslizar, o táctil, o rotatorio, o etcétera. Y yo sé cuál es porque ya yo analicé las ventajas y las desventajas. Yo me devuelvo a lo que yo hice para determinar. Y no es que yo voy a diseñar el botón, ni voy a diseñar el cable, ni el elemento con el cual el cable se pega al objeto, ¿verdad? O sea, yo simplemente sé que está ese insumo que son ¿cómo se llama? Componentes que ya existen y que yo no me voy a meter a diseñar porque ya funcionan. Simplemente lo que yo voy a hacer es identificar cuál es el más adecuado y por las características que tiene mi propuesta. Ok, entonces, no se estresen si ustedes no ven la conexión que tienen los resultados que ustedes obtuvieron durante esta semana inmediatamente. Eventualmente lo vamos a utilizar. ¿Ok? Mucho del núcleo técnico lo vamos a utilizar en la propuesta, ¿verdad? Y no necesariamente en el avance de la próxima semana. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, o si todo está claro hasta el día de, hasta ahorita. Sí, todo está muy claro, profe. Todo claro. Ok, listo, pura vida. Ok, entonces le vamos a entrar al trabajo, al tema del día de hoy. ¿Ok? Entonces, les comentaba hace un rato que el avance de la próxima semana, o sea, van a desempolvar materia que, digamos, está fresquita. ¿Hace cuánto llevaron Ergo ustedes, chicos? Aproximadamente. ¿Un ¿El año? semestre pasado? ¿Semestre pasado? ¿Quiénes un poquito más de eso? Supongo que un año, año y medio, lo más, ¿verdad? Un año ya. Ok. Entonces, denme un segundo, chicos, es que estoy muriéndome de sed y me quedé sin agua. Denme un segundito. Ok, muchachos, entonces ustedes en Ergo, ¿qué hacían? Además de quiz. Porque yo sé que lo llevan con Luis Carlos y yo sé que a Luis Carlos muchos de ustedes le dicen whisky, ¿verdad? Por los quizzes que él más hace todas las clases y él sabe además también. Entonces, además de quizzes, chicos, ¿qué hacían en Ergo? ¿Qué cosas los ponían a analizar o qué fue lo que vieron como para entender y saber si el avance que les estoy dando es un avance que ustedes también van a entender? Yo llevé Ergo con Marta, no con Luis Carlos. Y lo que Ok, pero hacíamos, es la misma. casi no Lo que hacíamos hacían, nada, pero ¿verdad? lo que hacíamos era como, nos ponía, por ejemplo, el caso de una casa que vive un adulto mayor que tiene un problema de no sé qué, no sé cuánto y que tiene Alzheimer, y entonces cómo se puede adaptar la casa a las necesidades de ella. Entonces, cuáles son los productos que no serían para nada ergonómicos, cuáles sí están bien, cuáles están terribles y cuáles serían los cambios que hay que adaptar, etcétera. Ok, ¿alguien más que haya hecho? Yo me acuerdo, no sé si fue alguna versión de ustedes, yo me acuerdo que en algún punto o en algún momento los vi como tomando medidas y como que tenían una cosa que era para embarazadas y los ponían a subir gradas y tomar medidas y hacer análisis. No sé si a algunos de ustedes les pasó eso. Bueno, sí, perdón, yo lo llevé hace un año, entonces eso sería como último semestre de 2019. Entonces Ajá, sí, nosotros fuimos de los que anduvieron con la a panza los embarazados. embarazados. Ajá, hicimos pruebas con muletas, por ejemplo, porque esa era una Ajá, prueba de diferentes tipos de condiciones que restringía la movilidad. ok, Y después de eso también hicimos como mediciones el primer proyecto fue como con caminados, entonces había que medir los pasos de cada persona y cuánto medía cuando corría y cuánto medía cuando caminaba y así. ok, ¿qué hacían con esa información? Porque eso es importante. Es que, digamos, no importa tanto. O sea, sí importa, obviamente, ¿verdad? Lo de las muletas, por ejemplo, con ese ejercicio, ¿qué hacían específicamente? Cuando se ponían la muleta y cuando probaban y tal, ¿cuál era la finalidad de eso que ustedes hacían?
Por ejemplo, bueno, en el caso específico de las muletas, por ejemplo, era identificar entonces cuáles eran como las incomodidades del usuario al usarlas, o sea, como qué desventajas tenía y qué cosas podían mejorarse en términos de uso. Ok, Entonces, por ejemplo, que las ok, muletas traen un cosa como de para adaptarse a la estatura de uno, pero en realidad esa escala no es tan exacta, porque yo lo había puesto a mi estatura ok. y fue muy incómodo de utilizar, por ejemplo. Ok, y esa parte del curso de ergonomía, ¿cómo se llamaba ese tipo de análisis? ¿Se acuerdan? Ahorita no me da la memoria. No se acuerdan. Porque normalmente, digamos, un análisis ergonómico tiene dos componentes. Esta parte que es de interacción, ¿verdad? Que es eso de agarrar el objeto y probarlo, en el caso de uso para el cual está hecho, ¿verdad? Probarlo y lo que usted dice, o sea, ver qué incomodidades existen en ese producto, ¿verdad? Y eso no está en una tabla, eso no me lo dice el percentil, eso no me lo dice una tabla antropométrica, ni me lo dice una dimensión relacionada, eso es biomecánica, eso es 100% interacción hombre-objeto y es básicamente, o sea, usted puede hacerlo a partir de un análisis gráfico analítico. Usted puede, no sé si lo hacían así, no sé si ustedes grababan las sesiones de la persona caminando y luego analizaban el video o tomaban fotos y luego analizaban esas fotos y veían qué problemas se generaban. No sé si hacían, no sé si llegaban a ese punto en el análisis. Chicos, Sí, Sí, sí llegábamos ahí. ok. Samantha, que por ahí la escuché. no, solo quería decir que se hiciera así. Yo lo Ok. tuve que recibir virtualmente y no pudimos hacer eso de lo de la embarazada y todo eso, Ajá. pero sí tomamos muchos videos y a partir de los videos y las fotos analizamos todos los Hacían movimientos. análisis. Ok, También, ok. Ajá. Dígame. bueno, también hicimos, bueno, tablas, como usted lo dijo, tablas antropométricas. Nosotros nos medimos Ajá. a todos los de la clase y sacamos un ponderado Ok, de nosotros. ok. Vimos percentiles, Ujú. vimos promedios, también vimos ángulos, se me olvidó el nombre. Ángulos de confort y estas cosas. Ajá, los ángulos de confort, Y con y los ángulos de confort existen rangos, ¿verdad? Es decir, hay un rango de un tanto hasta un tanto en donde, por ejemplo, el hombro está en una posición, digamos que confortable. Más de eso es hiperextenderlo, por ejemplo, o el cuello o la espalda, ¿cierto? O sea, los ángulos de confort se trabajan por rangos, ¿cierto? ujú. ¿Sí? ¿O me equivoco? Sí, ¿verdad? Ok, chicos, entonces, bueno, por ahí andamos bien, ¿verdad? Porque evidentemente el análisis de la próxima semana, que es el análisis ergonómico, tiene dos componentes que son la parte biomecánica y que son la parte antropométrica, ¿ok? Y una cosa no vive sin la otra, ¿ok? Si ustedes dicen que hay un objeto que es ergonómico y nada más tomaron en cuenta la parte antropométrica, probablemente estén dejando de lado la parte más importante, que es la de interacción, ¿verdad? Y no se entiende qué es lo que se hace alrededor de ese objeto y puede tener las dimensiones que dice una tabla, pero no necesariamente va a ser un producto que sea usable, ¿verdad? Entonces una cosa no vive sin la otra. Por ejemplo, si estuviéramos diseñando una silla y yo me voy a las tablas antropométricas y yo digo, ok, la altura a la que tiene que estar el asiento, no sé si esa se llama la altura popitlia, yo creo que se llama así, son, voy a inventar un número, 40 centímetros. Y la profundidad del asiento debe de ser 70 centímetros y etcétera. O sea, ustedes van a las tablas y ustedes revisan qué alto debe tener, qué profundidad, qué ancho del asiento, qué altura debe tener el respaldo, etcétera. Y ustedes hacen eso y hacen un cajoncito que tiene esas dimensiones. Ustedes van a decir, bueno, tiene las dimensiones, esto es ergonómico sí o sí, ¿verdad? Pero resulta que dejaron de lado la parte biomecánica. Entonces, si ustedes no analizan cuál es la dinámica que hay alrededor de una silla para sentarse y para levantarse, por más que ustedes le pongan dimensiones antropométricas o por más que ustedes nada más tomen esta característica, el objeto no va a ser usable porque no están tomando en cuenta la dinámica que está alrededor de eso. Entonces, ustedes tienen que complementarlo. Entonces, si estamos en el caso de la silla, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es decirle a una persona que se siente y que se levante de la silla y analizar qué es lo que pasa ahí. Entonces, probablemente cuando la persona se levante de la silla, probablemente tenga que agarrar un poco de impulso hacia adelante y probablemente tenga que hacer los pies hacia atrás para que el centro de masa se distribuya, para que yo no haga mayor esfuerzo,
para que ayudado también de las manos yo me pueda levantar de una forma un poco más eficiente, ¿verdad? Entonces, eso la tabla antropométrica no le dice. La tabla antropométrica le dice nada más, la altura tiene que ser 40 centímetros, pero no le dice que en el frente tiene que haber un orificio, como las sillas normales que tienen las patas y tienen un hueco. Y si no tienen un hueco, debe tener una superficie que debe tener un ángulo tal que le permita a la persona hacer los pies hacia atrás para que pueda tomar impulso, para que se pueda incorporar, ¿verdad? Entonces, como les digo, una cosa no vive sin la otra. O sea, yo requiero entender cuál es la dinámica que está alrededor de la tarea en particular, ¿verdad? Para que eso combinado con las medidas me dé como resultado un producto un poco más usable. ¿Ok? Ahora, es súper importante que ustedes tengan claro aquí que no van a tener un producto 100% ergonómico. Ustedes van a tener que quitarle un poquitico de dimensiones, van a tener que jalar un poquito, van a tener que hacer como un estira y encoge entre lo que la antropometría me está diciendo y lo que los componentes internos me están diciendo. Es decir, yo tengo que llegar ahí como a un, ¿cómo decirlo? Como a una media en donde todos seamos felices, ¿verdad? Porque difícilmente en esto yo voy a hacer algo 100% ergonómico. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, es decir, yo hace algún tiempo compré una bicicleta y venía con unos puños disque ergonómicos que lo que hacían era mantener las muñecas en una posición neutral, ¿verdad? Que no se doblaran y tal. Puede ser que en principio, y según lo que dice la literatura, de la posición de la muñeca, del ángulo de confort, esto sea 100% cierto, pero a la hora de manejar la bicicleta era un problema porque cuando yo estaba bajando las cuestas, por ejemplo, y tenía que agarrarme bien de la bicicleta, la forma que tenía el puño no me permitía agarrarme bien y se volvía inseguro, es decir, no estaba tomado, no se tomó en cuenta la dinámica alrededor de todo lo que pasa cuando uno anda en bicicleta y solamente se tomó como mantenerse cómodo si uno anduviera siempre en una superficie recta y plana, perdón, y a baja velocidad, ¿verdad? Entonces, no crean de que porque ustedes digan, es que es 100% ergonómico y todo el mundo les va a aplaudir y, o sea, no, o sea, tienen que ver también la parte de la dinámica y tienen que entender qué es lo que está detrás digamos, del uso del objeto. Ok, entonces eso es lo de la próxima semana y les voy a compartir el avance que ya está, por cierto. Vamos a ver. Estamos en... Se van archivos. Vamos a devolvernos aquí. ¿Sí lo están viendo, chicos? Alguien que me confirme. Sí, profe. Ok. Entonces, carpeta guías de avance. Cuando esto quiera cargar, guía número 2. Ya la tienen. Si quieren, no le entren a la guía, vean el video, vean la explicación. Si tienen alguna duda, me lo dicen, ¿verdad? Y al final, o sea, ya después leen la guía porque es básicamente lo mismo que nosotros tenemos aquí. Ok, entonces les comentaba, espérense que esto se refresque ya. Les comentaba que estamos todavía en fases 1 y 2. El siguiente dato que nosotros vamos a tomar en cuenta es la parte ergonómica. ¿Ok? Y aquí es vamos a ver, este avance es esencial, ¿verdad? Para la justificación del proyecto, pero además es esencial, lo que ustedes encuentren aquí es esencial para el final del curso, es esencial para la validación, es esencial para la de mejora. Aquí ustedes van a detectar problemas, ¿ok? Y cuando ustedes conceptualicen, cuando ustedes estén haciendo sus alternativas, ustedes se van a concentrar en los problemas que ustedes detectaron aquí y los van a resolver. Y además van a demostrar cómo fue que ustedes resolvieron esos problemas y van a validarlo. Yo voy a tener el estado del arte, ¿verdad? Yo voy a tener los problemas que se detectaron durante esta semana y los voy a comparar con mi propuesta, es decir, en qué medida mi propuesta soluciona lo que yo tengo aquí. Y no tienen que solucionarlo todo, puede ser que aquí ustedes se encuentren, y estoy inventando, 10 problemas, pero su propuesta se concentre en 2 y es buenísima solucionando esos 2 problemas y los otros los abarca un poquito así como por la superficie, pero no me meto tan a profundidad en eso. Ese tipo de cosas pueden pasar. Obviamente estamos hablando de cosas que no sabemos si van a pasar o no, ¿verdad? Porque falta mucho, pero
como les digo, este avance es fundamental. Es un avance de una semana, pero pues, evidentemente tienen que hacerlo muy a conciencia, muy completo. La ventaja es eso, que el curso, digamos que el curso de ergonomía lo tienen fresco, ¿verdad? Y las conclusiones de aquí nos van a servir al puro final, son súper importantes, nos van a servir para validar el campo de acción en el cual nosotros nos vamos a meter. Y nos van a servir además para el avance de la próxima semana. Hay cosas que ustedes van a encontrar aquí que vamos a retomar en un siguiente avance que le puse de nombre análisis biomecánico, pero es un análisis de objeto de referencia, ¿verdad? Para que ustedes vean estrategias, pero ese es el cuento de la próxima semana. Ahorita nos vamos a concentrar en esto. ¿Ok? Entonces, como les preguntaba ahora, el análisis ergonómico tiene dos partes, la biomecánica y la antropometría. La biomecánica tiene que ver con todo lo que es interacción hombre-objeto, que no está en tabla, sino que es un análisis gráfico analítico a partir de toma de fotografías, a partir del análisis de un video, de en ese video, qué sé yo, tomar frames en donde ustedes detectan un problema, ver cuál es el problema y entender qué es lo que está generando ese problema, difícilmente voy a entender de qué manera lo voy a solucionar. Entonces, eso es fundamental en la parte biomecánica. Y luego tenemos la parte, digamos, fácil, entre comillas, ¿verdad? Que tiene que ver con tablas, que tiene que ver con percentiles, que tiene que ver con dimensiones antropométricas. Denme un segundo, muchachos. Esto, chicos, estaba cumpliendo con mis deberes de papá. Ok, entonces les decía que la otra parte, que es la parte fácil, entre comillas, parte de antropometría, que tiene que ver con tablas, que tiene que ver con dimensiones relacionadas, que tiene que ver con percentiles, ¿verdad? Y, ¿verdad? De hecho, si nosotros viéramos las tablas antropométricas, me van a servir a mí cuando yo esté haciendo las propuestas, cuando yo tenga que dimensionar, ¿verdad? Es decir, al principio cuando nosotros hagamos los bocetos yo los hago libremente, o sea, no tienen una escala. La escala para medir si algo está grande o está pequeño, si las propuestas de ustedes están grandes o están pequeñas, es lo que hablábamos el semestre anterior en pensamiento gráfico, que es interacción. O sea, sí o sí van a tener que hacer manos para saber si su propuesta está grande o pequeña, porque con solo la propuesta no es suficiente. Yo debería de hacer por lo menos una mano para sentir si mi propuesta está grande o pequeña. Pero en esas etapas nosotros no dimensionamos. Nosotros generamos alternativas que van a tener ciertas características. Vamos a pasar esas alternativas por una matriz de toma de decisión en donde vamos a evaluar cada una de ellas versus cada uno de los requisitos de uso. De eso vamos a sacar una propuesta que es con la que vamos a trabajar y esa propuesta la vamos a detallar y en algún momento dentro de ese detallado de la propuesta va el dimensionado para poder, ok, pero el dimensionado yo no me voy a sentar así como, y ahora qué tamaño, qué largo le pongo y qué ancho y a qué distancia le voy a poner los botones y etcétera y qué tan grandes tiene que ser. Esas cosas, esas dimensiones están amarradas a, digamos, en el caso del proyecto de nosotros, están amarradas a dos características. Uno, los componentes. Dos, lo que me dicen las tablas antropométricas, ¿verdad? Entonces, en función a ambas cosas, yo voy a poder dimensionar mi propuesta, ¿verdad? Entonces, la tabla antropométrica como tal, en donde vemos las dimensiones y en donde vemos números, en donde vemos valores, nosotros lo vamos a implementar por allá de la semana 11 o 12. Esto que está aquí nos va a servir para ese entonces, ¿ok? La parte biomecánica, como les está diciendo, dentro de la investigación nos sirve para tres cosas. Uno, para identificar el campo de acción en donde nos vamos a meter. Dos, para las estrategias biomecánicas de uso, que es para la próxima semana, que es un análisis a partir de objetos referenciales. Y tres, evidentemente, cuando haga alternativas,
para, evidentemente, o sea, para detectar problemas, para que mis alternativas de alguna manera solucionen a través de la morfología o la composición que tienen, solucionen los problemas que yo voy a detectar aquí. Ok, esos problemas no los detectan con las tablas, esos problemas los detectan con la biomecánica. Ok, entonces vamos a entrarle a esto. Entonces, punto número 1, biomecánica. Lo primero, van a tener que realizar una sesión de uso del producto que estamos analizando, evidentemente es un secador. Ok, esta sesión de uso deberá ser realizada tomando en consideración la tarea que se está analizando con el secador, es decir, su caso de uso deberá ser unipersonal. Nada hacen ustedes haciendo una sesión del producto, una sesión de uso del producto, en donde una persona le seque el pelo a otra persona por caso de uso. El caso de uso es uno. Y aquí no le pregunten a la persona si son ustedes mismos o si es su hermana o hermano, porque es un producto específicamente para mujeres, es un producto que puede ser de hombres. De hecho, puede ser que el hecho de que ustedes hagan la sesión o la estrategia de la sesión, que lo hagan con un hombre que probablemente no tenga tanta experiencia, probablemente les tire, o una persona, hombre o mujer, que no tenga tanta experiencia de uso con el objeto, probablemente les va a dar ciertas indicaciones y les va a tirar ciertos problemas que ustedes podrían cotejarlos con una persona experta en el uso del objeto. Pero no se pongan a preguntarles qué siente y lo siente incómodo. O sea, simplemente dejen que la persona libremente haga la tarea y luego, evidentemente, la función de ustedes con el conocimiento en ergonomía es analizar la sesión, ¿verdad?, de uso del producto y detectar en dónde hay problemas. ¿Ok? Entonces, les decía, realicen una sesión de uso del producto. Esa sesión tiene que ser de uso unipersonal. Deben de documentar dicha sesión, ¿ok? Porque si no documentan, ¿de dónde van a sacar la información? ¿Se la van a imaginar? O sea, con su memoria visual. No, porque recuerden que esto va en una bitácora. Entonces, caso de uso unipersonal, graban la sesión y yo no estoy pidiendo que sea con una cámara profesional ni nada. O sea, agarren su celular, lo ponen en una basecita lo más estable que quieran o lo sostienen ustedes. A fin de cuentas yo no voy a ver el video, lo que yo voy a ver es otra cosa, ¿verdad? Y graban la sesión de uso, ¿verdad? Y una vez que ustedes grabaron la sesión de uso, descargan el video y hacen el análisis para determinar qué problemas son los que están, ¿verdad?, presentes en este objeto para este caso de uso en particular. Ok, entonces ahí dice, documentar dicha sesión de uso de forma que se pueda extraer la información necesaria de la misma. Y les hablo del video porque es la manera más natural, es decir, si ustedes lo hacen con fotos, la persona va a posar necesariamente y va a tener que quedarse estática en determinado momento. Yo creo que lo más fácil es que ustedes pongan a una persona a secarse el cabello y que ustedes graben, ¿ya? Y que graben de todos los ángulos y si ustedes quieren hacer varias grabaciones lo hacen, si quieren hacerlo girando alrededor o desde un punto de vista o lo que sea, la estrategia de la grabación de esa sesión no se las voy a decir yo, depende de ustedes, depende de qué información ustedes consideren adecuadas extraer, ¿ok? Entonces simplemente yo le digo, grabe una sesión, voy. Yo simplemente les voy a decir, o aquí dice, grabe una sesión, el cómo usted lo hace, o documente la sesión, el cómo usted lo haga, o cuántos videos, o de dónde lo está grabando, eso depende de su estrategia, ¿sí? De su estrategia, de la estrategia que esté siguiendo para detectar. Dígame. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, una secadora tradicional de pistola y una como, no sé, como la de Dyson, que tiene esa forma diferente, si yo quisiera analizar, digamos, tendría que hacer como dos análisis de biomecánica para cada producto, porque son totalmente diferentes. Bueno, yo creo que eso depende mucho de usted, es lo que les estoy diciendo. Si usted quiere, puede grabar dos sesiones, una con la Dyson y una con la normal, y cotejar y ver qué encuentra. Puede ser que evidentemente todo esto encuentre un poco más de información que únicamente hacerlo de una convencional, pero evidentemente depende de lo que usted esté viendo, ¿verdad? Puede ser que la Dyson, por la forma que tenga, de alguna manera solucione problemas que la entonces puede ser que la Dyson le tire a usted ciertas cosas que no le va a tirar la otra, pero la otra le va a tirar cosas que no le va a tirar la Dyson. Entonces al final usted lo que hace es cotejar para que usted tenga un poco más de variables, para que usted a la hora de generar su propuesta tenga un poco más de información. ¿Me explico? Ok, y las tareas van a ser las mismas. Por ejemplo, si yo quiero...
ver Son las cómo mismas. una persona se peina al mismo tiempo que se seca el pelo. O sea, es que eso depende. Puede ser que haya personas que cuando se estén secando el cabello se peinen y hay personas que simplemente se secan el cabello y con las manos lo que hacen es desenredárselo, ¿verdad? Entonces depende de lo que usted, como les digo, depende de qué en específico usted quiera fijarse en la tarea. O sea, puede ser que usted diga, bueno, es que, si usted dice, bueno, es que normalmente las personas con una mano se cepillan y con la otra mano manipulan esto. ¿Qué me puede decir esto? Bueno, que mi propuesta, el producto debería de manipularse fácilmente sin tener que estar parando y estarla manipulando con la otra mano, sino que se manipule con la misma mano que se está tomando, por ejemplo. Ese tipo de cosas podría decirle una tarea como grabar a una persona secándose el cabello y peinándose al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Eso depende. Obviamente, si usted lo hace así, si lo hace de dos, pues evidentemente, con dos objetos, pues evidentemente va a ser un poquito más de trabajo, pero va a tener un poco más de información. Y al final lo que nosotros queremos es un poco más de información. ¿Ok? Ok. Siguiente punto, determinen el tiempo en que se lleva a cabo la tarea, ya que esto servirá como parámetro para determinar problemas. O sea, puede ser que uno de los parámetros, una de las características que esté involucrado en esto es lo prolongado de la tarea. Si a eso le sumamos un tamaño grande, mucho peso, una mala ubicación del centro de masa, y es como una combinación no tan buena, ¿verdad? Mientras que si el producto fuera un poco más eficiente, probablemente voy a durar menos y probablemente sienta menos problemas. ¿Ok? El punto es, el tiempo es importante, ¿verdad? Para poder detectar, o sea, para tomarlo como parámetro para determinar problemas, ¿verdad? Puede ser que si el secador es tan eficiente como de que en 2 minutos me seca el pelo, y básicamente yo no siento problemas porque en 2 minutos no es tiempo suficiente para sentir problemas. Pero bueno, ese no es el caso del producto que nosotros tenemos. Entonces, evidentemente, dentro de la documentación, pues evidentemente tomen ahí un poquitillo el tiempo, que tiene que ver un poco también con la dinámica. ¿Ok? Y como les digo, no me voy a meter no me voy a meter con la estrategia de la prueba, porque la estrategia de la prueba depende evidentemente de cada uno de ustedes, de su malicia indígena. Depende, ¿verdad? O sea, no hay un único modelo para prueba de esto. O sea, ustedes sean todos los creativos que quieran para realizar esta tarea y les reitero lo que dije al principio, siéntanse en completa libertad de hacerlo como ustedes consideren más adecuado. Entre más información, mejor. No para mí, para ustedes. ¿Ok? Olvídense de mí porque yo conozco el proyecto, es para ustedes. Ustedes nunca lo han resuelto, el proceso proyectual no lo manejan, esto es para ustedes, no es para... Obviamente lo mínimo es esto, recuerden que también esto tiene que ver con la parte proactiva, es decir, lo mínimo que usted tiene que cumplir es esto, de ahí para arriba, todo es para mejorar. Ok, entonces, siguiente punto, por medio de un análisis biomecánico, a través de fotografía. Biomecánico es eso, que ustedes vean ángulos de confort, posiciones, el cuerpo, la posición de la mano, de la muñeca, del cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un análisis biomecánico, no es una tabla, es un análisis gráfico, ¿verdad? En donde yo veo ángulos y cosas de ese tipo. Ok, entonces por medio de un análisis biomecánico a través de fotografías, pueden hacerlo con las mismas fotos extraídas del video. Si ustedes quieren vectorizar, vectoricen. Si ustedes quieren hacer bocetos, hagan bocetos. Si ustedes lo que quieren es utilizar la fotografía y encima de la fotografía hacer así como este wire que uno hace y que le pone angulitos, todo bien. O sea, a mí no me importa cómo usted lo haga, me interesa la conclusión a la cual usted llegue. Siéntanse en libertad de gráficamente resolverlo como ustedes consideren más adecuado. Ok, entonces por medio de un análisis biomecánico a través de fotografías, vectores o bocetos, determine e identifique, ahí está en negrita, problemas de uso con el objeto, problemas de uso del objeto, tomando en consideración, y ahí les estoy soplando, ¿verdad? O sea, usted los problemas que va a encontrar ahí tiene esa lista, ¿verdad? Y aquí sí o sí, para ese caso de uso, va a encontrar problemas. Si usted viene la próxima semana y usted me dice, no, profe, es que me salió precioso y resulta que no encontré problemas, todo está lindísimo, funciona bien bonito, yo le voy a decir, Dima, no hiciste bien el análisis, si hay demasiados problemas, ¿verdad? Hay muchos problemas, ¿verdad? Entonces, sí o sí, van a encontrar problemas. El problema para ustedes es identificarlos
en la sesión de uso del producto. Y obviamente para eso necesito comparar con literatura y con lo que sé del curso de ergonomía y tal. Ok, entonces les decía, por medio de un análisis biomecánico a través de fotografías, vectores o bocetos, determinen e identifiquen problemas de uso del objeto tomando en consideración ángulos en dedos, en la mano, específicamente en la muñeca, en brazos, cuello, cabeza, espalda, hombros. O sea, vean todos esos ángulos, ¿ok? Ahí van a encontrar problemas, sí o sí. No sé cuáles, pero van a encontrar problemas, ¿ok? Y luego, zonas de tensión según el uso del producto. Zonas de tensión, aquí, bueno, ustedes también van a determinar en dónde, ¿verdad? Según los ángulos, según las posturas, en dónde es que se están generando zonas de tensión. Puede ser que las zonas que yo tenga problemas de ángulos en todos esos lugares, dedos, muñeca, brazo, cuello, cabeza, espalda, pero que las zonas de tensión sean en el antebrazo, en el cuello y en el hombro, nada más. Que ahí es donde esté repercutiendo toda esta mala postura en función a la tarea que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, las zonas de tensión no necesariamente, o la cantidad de zonas de tensión no necesariamente son la misma cantidad de problemas en ángulos que ustedes van a encontrar. ¿Ok? Nada más para que lo tengan de conocimiento. Entonces, esta primera parte es determinen problemas, ¿verdad? ¿En dónde hay problemas? ¿Ok? Lo segundo tiene que ver con el objeto. Entonces, realicen un análisis del objeto considerando las dimensiones del objeto versus el uso, el peso versus el uso. Recuerde que esto es dinámico, no es como que uno está haciendo la tarea ahí como un muertico, ¿verdad? Y que no se mueve y que es todo tieso, no, o sea, hay movimiento, uno se pasa el secador de una mano para la otra. Puede ser que ustedes digan, bueno, es que cuando la persona se secó el cabello lo dividió en zonas. Primero se secó la parte de atrás, luego la parte de frente de la derecha, luego la parte de la izquierda. Lo que ustedes consideren necesario o lo que ustedes consideren importante analizar. ¿Ok? Entonces realicen un análisis del objeto considerando las dimensiones del objeto, todo en el uso, ¿verdad? Dimensiones del objeto, el peso, la manipulación y la topología. Aquí les estoy soplando. Si esto está aquí, ¿verdad? Si les estoy pidiendo, realice un análisis del objeto considerando eso, las dimensiones, el peso, la manipulación, la topología. Con topología me estoy refiriendo a la forma, es porque probablemente ahí esas cosas estén generando los problemas que ustedes van a encontrar biomecánicos. Entonces, para que tengan malicia, otra vez, y que conecten una cosa con la otra. ¿Ok? Ahí es donde radican, en eso del objeto es donde radican los problemas. ¿Ok? Puede ser que en todos, puede ser que solo en unos, puede ser que en dos o tres, no sé. Eso es lo que ustedes van a tener a lo que ustedes van a tener que llegar. ¿Ok? En este avance les estoy soplando un poquitico más. ¿Ok? Es fundamental determinar cuáles elementos del objeto están generando los problemas de uso del mismo, para así tener el elemento clave para determinar las gradientes de mejora de la futura propuesta. ¿Ok? Esta relación entre qué del objeto me está generando los problemas es fundamental, ¿verdad? Primero para el avance de la siguiente semana, para encontrar algunas estrategias de solución, y fundamental para las gradientes de mejora y para sus propuestas. Usted sabe que, por ejemplo, la mala distribución o la mala ubicación del centro de masa es un problema. Entonces mi propuesta la voy a solucionar de manera que el centro de masa no esté tan alejado de la zona de interacción, sino que esté lo más cercana posible a la mano. Por ahí anda la historia. ¿Ok? Es que ustedes tengan claridad de qué elementos del objeto están generando los problemas, están generando problemas en ángulos de confort, están generando problemas en zonas de tensión y de qué manera mi propuesta va a solucionar eso. ¿Ok? Es eso. Lo que pasa es que obviamente lo que ustedes encuentren aquí no es algo que ustedes tengan que empezar a imaginarse y que tengan que empezar a ver cómo lo van a solucionar. Para eso ustedes van a tener su momento en particular. ¿Ok? Siguiente punto dice, una vez identificados dichos problemas, deberán investigar y determinar posibles estrategias biomecánicas que podrían solucionar el uso del objeto. Tomen en consideración, y aquí es hacer como un análisis de literatura, rango de ángulos de confort. Entonces, si ustedes encuentran problemas en la apertura o en la rotación de la muñeca, vaya a la literatura y diga, ok, yo aquí tengo este problema.
una posible solución es mantener la muñeca en una posición neutral. ¿Ok? Las zonas de tensión, bueno, las zonas de tensión, una estrategia de solución puede ser que tenga que ver con que la posición en el hombro, por ejemplo, con que la posición del brazo no esté hiperextendida, sino que se maneje en un rango de entre 90 y 100 grados. Y estoy inventando. ¿Ok? Dimensiones, bueno, que la dimensión del objeto no sobrepase tanta cosa. Peso del objeto, o si eso no puedo hacer nada porque el peso, digamos, está determinado por los componentes, básicamente no me puedo poner ahí. La ubicación del centro de masa, la manipulación, etcétera. O sea, aquí es como pensar un poquito a futuro, ¿verdad? Aunque no estoy diseñando, no estoy haciendo alternativas. Una vez que yo determine los problemas y qué está generando los problemas, poner ahí en blanco y negro de qué manera podría solucionarlo, ¿verdad? Manteniendo neutralidad en ángulos de confort, haciendo que el centro de masa esté más cerca de la zona de agarre, que la zona de agarre sea más amplia, que ese tipo de cosas, ¿ok? A eso es a lo que me refiero. Y todo esto es biomecánico y todo esto es a partir de la herramienta de gráfico analítico. O sea, aquí no hay tablas, no existe nada de esto. Esto es puro análisis gráfico. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta con esta primera parte de biomecánica. Supongo que va a haber preguntas en el momento que empiecen a trabajar. Okay, recuerden que la próxima semana esto lo entregan, o sea, no hay la próxima semana no hay una revisión previa, ¿verdad? O sea, esto es y entreguen la próxima semana, por tanto tienen que trabajar eficientemente en caso de que tengan alguna duda para que utilicen la consulta normal. Y luego tenemos el punto B, que es la antropometría, que dice que por medio de la interacción de uso del producto, definir dimensiones relacionadas, percentiles y medidas. Y estas dimensiones relacionadas, ahí les puse entre paréntesis con qué agarre o postura esté relacionado al objeto. Entonces, si ustedes se van a un libro de ergonomía, se van a encontrar dimensiones del alcance superior, el alcance inferior, etcétera, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que ver el objeto con qué se usa o con qué se interactúa, con la mano. Entonces, las dimensiones que están relacionadas con el objeto, que aquí esto es lo que les comentaba hace un momento, que esto me va a servir en determinado momento para dimensionar la propuesta, para llegar a ese punto en común entre ergonomía y componentes, ¿verdad? Pero me va a servir para sacar números, para saber qué ancho, qué largo, qué profundidad, etcétera, a qué distancia van a estar los botones, ¿verdad? Eso tiene que ver con la interacción que tiene el objeto. Entonces, el objeto se interactúa con la mano, sí o sí. Entonces, las dimensiones relacionadas están en la mano. Ahora, no son todas, ¿verdad? Entonces puede ser que el largo de la mano esté relacionado con el diámetro del objeto para que pueda tener mayor superficie de contacto. Puede ser que el largo de las falanges tenga que ver con la posición de los botones, ¿verdad? Entonces, y esto es una revisión de literatura, de tablas antropométricas. Y de una vez les digo, o sea, de esto normalmente los semestres anteriores han estado utilizando tablas colombianas, me parece que tablas mexicanas, que es lo que se pueden encontrar, sabiendo de que tal vez las mexicanas no se adecúan tanto porque son un poco más pequeños que nosotros, ¿verdad? Que lo que más se adecua tal vez son las tablas colombianas, ¿ok? Yo no quiero que ustedes vayan a tomar medidas, o sea, ¿verdad? Entonces, defíname qué dimensiones están relacionadas con el producto y para qué funciona. Como les digo, el largo de la mano funciona para el ancho de la palma de la mano funciona para, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Ustedes definan, ¿verdad? O sea, no me van a tomar en cuenta el radio de la cabeza, eso no tiene mucho sentido, o el alcance en horizontal, o sea, ese tipo de cosas no tienen tanto sentido. O sea, vean qué dimensiones son las que están relacionadas para el producto como tal, porque eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta para el objeto. Puede ser que el alcance sí tenga que ver con el largo del cable, por ejemplo, y no necesariamente es del objeto como tal, de cómo yo lo estoy tomando, sino que eso define el largo del cable, qué sé yo, un cable de 2 metros, estoy inventando ahora para que no se hagan enredos.
Ok, esa es la primera parte de las dimensiones relacionadas. Luego los percentiles, que los percentiles ya ustedes saben que hay de hombre y de mujer, que hay 5, 10, 95. No hagan lo que me he encontrado otros semestres, que les pido una tabla de percentiles y entonces ponen los percentiles de la mano y ponen hombre, mujer, 95, 10 y 5. Y no, ni siquiera tienen, ni siquiera tienen la decencia de agarrar un marcador y decirme, ok, para el ancho de la mano voy a utilizar el percentil 95 de mujer y justificar. O sea, si lo van a hacer así, si ustedes encuentran literatura y ponen la tabla tal cual, por lo menos marquen cuáles percentiles están utilizando y justifiquen por qué. O sea, no se trata de nada más marcar el percentil. Marque el percentil y justifique por qué es que usted está utilizando ese percentil. Y evidentemente las medidas, pues las trae el percentil. No es una cosa que usted tenga que hacer aparte, sino que una cosa me va a llevar a la otra. ¿Ok? Y pues bueno, esto es una combinación entre tablas y análisis gráficos, la parte antropométrica. ¿Ok? Y vean que el objetivo de esto es determinar e identificar problemas de uso en el producto analizado, identificar las estrategias que se pueden implementar para disminuir los problemas de uso del producto y determinar las medidas antropométricas relacionadas en el uso del producto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, en caso de que hiciéramos el video con una persona que en general tiene, por ejemplo, que tuviese el percentil de largo del brazo como un extremo, Ajá. entonces ¿cómo podríamos decir como, bueno, entonces usamos una persona que tiene el percentil 95 Lo que, de largo del lo que brazo? pasa es que yo creo que hay, lo que pasa es que yo creo que para la parte biomecánica tal vez no, el percentil no me diga mucho. O sea, puede ser que puede ser que le diga, bueno, es que el problema es que como yo tengo las manos pequeñas, entonces yo el objeto lo agarro casi que de la punta del secador, ¿verdad? Entonces, de ahí, digamos, dentro de la dinámica de la tarea, tal vez no la haga muy diferente, o sea, tenga que ver con nada más la forma en cómo la agarre. Obviamente usted, de cómo toma, obviamente toma las observaciones y considera para la parte de dimensionado perfectamente, pero digamos la tarea no debería verse afectada por el percentil. Yo creo que aquí un poco, yo creo que más bien la estrategia de la selección de la persona anda por el nivel de experiencia que ella tenga. O sea, y esto pasa normal, o sea, cuando ustedes estén llevando diseño 6, cuando uno está haciendo test con usuarios, uno puede definir qué nivel de experiencia tiene la persona en función a qué información es la que usted quiere extraer. O sea, una persona experta le puede dar a usted ciertos tips o ciertas características que probablemente una persona con una experiencia media o poca experiencia no le dé. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera extraer, usted define el perfil de la persona que usted va a evaluar. Puede ser que usted haga un análisis, como decía Samantha ahora. Puede ser que ella haga el análisis con dos productos, con la Dyson y con una de configuración normal, y ver qué información encuentra en todo esto. Puede ser que la estrategia de otra persona sea más bien hacer dos análisis y que uno sea con una persona que tenga mucha experiencia y con otro que la persona tenga poca experiencia. Puede ser que la persona que tenga mucha experiencia diga, bueno, es que aquí yo sé que hay un problema, pero yo lo que hago normalmente con esto para solucionarlo es de, no sé, mover la cabeza hacia adelante y no hacer todo el movimiento con la mano. Por ejemplo, cambiar la postura del cuerpo y no solamente la postura. Por ejemplo, y puede ser que una persona que tenga poca experiencia no mueva el cuerpo, sino que lo que haga sea mover la mano. Entonces, ¿verdad? O sea, llegan a un punto en que no hay, como les digo, así como un copy-paste. ¿Verdad? Ustedes utilicen esto que es lo que más sirva, ¿no? O sea, si usted hace el análisis así, planito, como se lo estoy diciendo, va a encontrar la información que requerimos, pero si usted sigue diferentes estrategias de diferentes productos o de un poco más de información. Lo del percentil no creo que afecte tanto la dinámica de la tarea, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, 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 está bien, está bien. No hay que tomarlo, o sea, no es como ver esos casos extremos.
No hace falta. Ok. No hace falta. Ahora, si usted dice, bueno, yo quiero ver qué pasa, yo voy a hacerlo con una persona que tenga que esté en un percentil pequeño, un percentil 5, y con una persona que esté en percentil 95. Puede ser que a propósito usted lo haga así, que usted diga, bueno, la percentil 5 va a ser una persona que tenga experiencia y la percentil 95 va a ser una persona que no tenga experiencia. Entonces mató 2 pájaros de un solo tiro, ¿verdad? Si eso es lo que usted quiere probar con, ¿cómo se llama? Validar con la prueba, ¿verdad? Aquí no hay, como les digo, estrategia. Es completamente abierto a lo que ustedes consideren más adecuado, ¿ok? Incluso si ustedes consideran preguntarle, y aquí simplemente es preguntarle a una persona así súper experta, qué sé yo, la dueña de un salón de belleza, pues probablemente ella se escará el cabello, ¿verdad? Y probablemente sea súper mañosa para hacerlo, ¿verdad? Entonces probablemente les diga ciertas cosas que sean importantes que ustedes van a guardar ahí, ¿verdad? Que las van a poner en blanco y negro para que ustedes posteriormente las puedan implementar, ¿ok? El punto de esto es de este análisis es que es completamente abierto a posibilidades, ¿verdad? Aquí ustedes siéntanse en libertad de proponer la estrategia o el diseño de la prueba que ustedes van a hacer. O sea, no es solamente sentarse y grabar la sesión, o sea, diseñen la pruebita antes para que ustedes tengan claridad de qué información es la que ustedes quieren extraer, porque en función a eso ustedes hacen la prueba, incluso desde dónde lo van a grabar y todo, o sea, tiene sentido en el momento que usted sienta y diseña la prueba antes. O sea, no se trata simplemente de hacerlo ahí a lo magia y ver qué pasa ahí a la mano de Dios. O sea, no, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser bien planificado, ¿ok? Desde el puro principio. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Nada más déjenme verificar que la fecha sea de la próxima semana, pero estoy seguro que sí. Diseño 1, sesiones. Ahí. 1, grupo 1, estamos hablando funcional ergo. Sí, este es un avance que es de una semana. Ustedes lo tienen que entregar de hoy en 8, que aquí no está apuntado, pero les digo que la fecha sería 23 de septiembre. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Voy a dejar de compartir. Y entonces, si no hay dudas, entonces ahí me quedo esperando que ustedes me entreguen sus avances, ¿verdad? Yo ahí eventualmente les voy a devolver el confirmado. Y listo, fíjense en el horario que está ahí, que les dejé en la carpeta que se llama sesión de presentación o algo así. Ahí está mi horario. Fíjense en qué momento les toca a ustedes consulta y utilícenla bien, ¿verdad? Yo no sé si es, déjenme para ver si es este jueves, si es mañana, yo creo que no, yo creo que es hasta la otra semana. Pero vamos a ver, jueves visual, la consulta de ustedes sería el lunes, ¿verdad? Por cualquier cosa, yo mañana en la tarde ya ustedes ven que lo que tengo es consulta de comunicación visual y preparación de lecciones. Bueno, ahí es cuando lo revisen, pero mañana, si necesitaran algo en la tarde, no puedo, porque hay una elección en el TEC, entonces tengo que ir al TEC en algún momento, tengo clases en la mañana, tengo que irme para el TEC a hacer la votación y tengo que devolverme porque a las 3 hay consejo de escuela y va a ser un consejo que, bueno, que es extraordinario y que además va a estar así como un poco peludo el tema, entonces pues probablemente mañana no pueda atenderlos, ¿verdad? Entonces, ahí está el horario, organícense, ¿verdad? Porque la próxima semana es entrega. Ok, muchachos, entonces si no hay preguntas, voy a detener la grabación.